Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. ¿Les ha pasado que para poder creer en Dios o para poder creerle a Dios, le hacemos peticiones de algo extraordinario? Y este algo extraordinario se contrapone o podríamos compararlo con la vida cotidiana. ¿Sabes por qué? Porque a veces le pedimos a Dios, oye Dios, ¿por qué no me haces esto que yo quiero para que pueda creer en ti? Algo realmente extraordinario. Sin embargo, creo que Dios está tan presente y es tan evidente que a veces no podemos dejar de ver, o más bien no ver que Él está con nosotros, que Él actúa en lo que Él es y lo que Él hace. Por eso a veces queremos que Dios haga algo que es muy espectacular para creer en Él, y pienso que Dios tal vez nos preguntaría, a ver, ¿tú quieres algo muy especial? ¿Tú quieres algo muy espectacular? Pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué quieres? Y mira, si Dios siguiera con este diálogo, tal vez Él diría, ¿qué es lo que necesitas? ¿Una roca flotante que existe en el universo y que se diferencie de otras rocas flotantes? Y que tenga todo lo necesario, todas las cosas importantes para que exista tu vida y la vida de muchos animales y de muchos ecosistemas, porque eso ya lo hice. Tal vez quieras una cámara de 576 megapíxeles, no 16 megapíxeles como nuestros iPhones, no 32 megapíxeles, no, 576 megapíxeles en mucho más alto que 4K, y además no te voy a dar una, te voy a dar dos. ¿Y sabes qué? Las tienes puestas frente a tu rostro. ¿O qué quieres? ¿Que conecte esas dos cámaras de 576 megapíxeles a una computadora de 3000 gigahertz? Y que tenga toda una capacidad de no perder la información más importante. Tal vez puedes perder algo de información, pero la más importante no se va a perder. De hecho, la vas a tener de generación en generación. ¿Sabes por qué? Porque eso ya también lo hice. Es tu cerebro. Es más, te podría preguntar, oye, ¿qué quieres? Que haya algo tan increíble como, por ejemplo, que 50,000 células de tu cuerpo en este instante están siendo renovadas antes de que yo termine este enunciado. ¿Qué es lo que quieres? Y ¿sabes qué? Todo esto va más allá de la comprensión de la mayoría de nosotros. No lo entendemos, y sin embargo Dios lo ha hecho, y aún así seguimos preguntando y seguimos insatisfechos y le seguimos diciendo a Dios que nos dé algo extraordinario. Es más, le diríamos esto, no Dios, algo realmente espectacular. Por ejemplo, una curación milagrosa. Para poder creer en ti necesito una curación milagrosa. Y Dios diría, a ver, ¿te acuerdas que te di una computadora de 3000 gigahertz? Te di una computadora de 3000 gigahertz justamente para que tú pudieras curarte a ti mismo. Justamente para que a través de la acumulación de conocimiento y de lo que llamarás ciencia, pudieras curarte a ti mismo. ¿Sabes qué? Estamos 2000 años después de lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones, y si existieran lo que hoy conocemos como médicos hace 2000 años, ¿sabes qué pensaría la gente de hace 2000 años? Que hay curación para lo que ellos pensaban que era incurable. Pensarían, de hecho, tal vez que los hombres, o más bien los médicos de hoy en día, tal vez serían dioses. Pero ¿sabes qué? Más bien es Dios habiéndonos dado cosas que a nosotros nos parecen tan cotidianas, pero que Él nos ha proporcionado para que recordemos que Él está siempre a nuestro lado y dándonos todo lo que necesitamos. Mi nombre es Paco Patricio, estamos en el quinto episodio de Testigo, Juan y el Rabino de Nazaret. Y recuerda que si es la primera vez que estás entre nosotros, tal vez alguien te compartió este contenido porque ha pensado en que tú puedes necesitarlo
y te pido nada más que pues te sientas cómodo, que no te sientas ni observado ni obligado a nada, porque de hecho este es un espacio para ti y queremos ofrecerte algo de lo que Juan, uno de los primeros seguidores de Jesús, pudo observar, porque la tesis de Juan era, como lo hemos visto en algunas otras ocasiones, al final de sus escritos, él dice que escribió muchas cosas y que sin embargo estas, las que él escribió, se escribieron para que ustedes, dice él, crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Hoy vamos a hablar de la quinta señal, porque estamos hablando de 7 señales. La quinta señal, y por eso este episodio se llama Ojos Abiertos, y esta quinta señal, que para algunos tal vez sería la sexta señal, pero no se apresuren, queremos nosotros manejarla como la quinta señal, y que si tú tienes una Biblia, o tal vez puedes consultar una Biblia ahí en tu celular o en tu computadora, podrás ver que hay títulos, y en el capítulo 9 de Juan podrás ver un título que es Curación de un hombre ciego, o Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y esta historia es extraordinaria, así es que te recomiendo que no te la pierdas. Vamos a viajar a través de esta historia y queremos entender el por qué Jesús hizo esta señal. Recuerda que las señales apuntan a la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque Jesús dijo ser lo que ningún ser humano dijo ser y prometió hacer lo que ningún ser humano ha prometido hacer y que haya logrado hacer. Jesús dijo ser el Hijo de Dios y por tanto ser Dios. Y él además prometió que al vencer en algún momento la muerte, y hablaremos de esto, él podría entonces garantizarnos que podría quitar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas y ser capaz de darnos una vida totalmente nueva y en comunión con él. Eso es maravilloso. Así es que vamos a Juan capítulo 9 y podemos leer los primeros versículos. ¿Qué te parece si me ayudas a leerlos? Aunque estés ahí en casa, y si estás aquí, pues cuanto más. Vamos a leer los primeros versículos de Juan 9 que dicen así: mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Le preguntan: maestro, eso significa rabí. Maestro, ¿quién pecó? ¿Será que pecó este hombre que todos sabemos que nació ciego? ¿O fueron sus padres los que hicieron algo terrible para que él esté en esta condición? Ciego, nunca ha visto la luz, nunca ha visto nada, y de hecho, como no puede ver y no puede hacer muchas cosas, está atado a tener que pedir limosna, a mendigar. ¿Quién pecó, Señor? Esto no es vida. Esto es tan triste que preguntamos: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque recuerda que en la cosmovisión de aquel tiempo y de aquella geografía que es Israel hace 2000 años, recuerda que la cosmovisión del pueblo judío era que el sufrimiento tenía una relación con el pecado, es decir, que si alguien pecaba, entonces necesariamente tenía que sufrir, incluso sin que esa persona estuviera directamente relacionada con ese pecado. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, si una persona embarazada, una mujer embarazada, acudía a un templo pagano, los judíos creían, esa era una superstición, creían que ese niño, ese bebé, saldría con el pecado, con el castigo del pecado de su madre. Entonces, es muy seguro que los discípulos de Jesús pensaran que esto fuera así. Hoy sabemos, y Jesús nos lo va a explicar, que no hay relación, y puedes descansar en esto, no hay relación cuando alguien ha pecado y tú piensas que ese pecado de otra persona te afecta a ti. Jesús nos va a enseñar que no hay relación. Sí hay relación, es decir, sí pueden afectarnos las acciones de otras personas y que esas acciones nos vengan a nosotros a traer malas consecuencias, pero esto resulta en ser obvio. Es decir, cuando alguien ha hecho cosas que te afectan a ti, es muy obvio que esa persona está directamente relacionada contigo y que sus acciones se relacionan con lo que te está pasando.
Pero cuando eso no es obvio, como esto que estamos viendo en este momento, Jesús nos va a mostrar que no hay conexión y que podemos descansar en el hecho de que Dios no está como un policía tratando de golpearnos, tratando de castigarnos constantemente simplemente porque alguien más hizo algo malo, no necesariamente nosotros. Así es que respondió Jesús, no. Y este no es contundente, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Jesús nos establece claramente que no hay relación entre el sufrimiento y las acciones pasadas de personas que no es obvio que nos están afectando. Él dice, no es que pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, dice Jesús, fue ¿para qué? Es decir, hay un propósito. Jesús nos está diciendo, esto es importantísimo, Jesús nos está diciendo que el dolor, el sufrimiento, las circunstancias adversas, aun cuando no las entendemos, aun cuando no están a nuestro control, tienen un propósito. ¿Y sabes cuál era el propósito del sufrimiento de este hombre, del dolor de este hombre, de la vergüenza de este hombre? Jesús dijo, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y tal vez tú lo has visto. Tal vez has visto que el sufrimiento de otras personas, a pesar de que está presente, esas otras personas tienen una fe extraordinaria, una fe fuerte, una fe que a pesar tal vez de las enfermedades, una fe que tal vez a pesar de que están pasando un montón de cosas que tú no te explicas, una fe que a pesar de que pierde esa persona tal vez a un ser querido muy cercano, ¿sabes qué? Yo he visto ancianos, he visto adultos y ¿sabes qué? He visto hasta niños que pueden tener una fe tan firme como una peña, que no los mueven las circunstancias y que este sufrimiento muestra que Dios se manifiesta. Tal vez tú lo estás pasando, tal vez tú estás siendo una muestra de esto y ¿sabes qué? Yo a veces me pongo a pensar, estas personas existen, estas personas con una fe extraordinaria existen para poder hacer que nuestra fe también crezca. Así es que cuando Jesús continúa, Él dice, habla Jesús, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Está diciendo Jesús que Él tiene que hacer lo que tiene que hacer mientras está en el mundo, porque Él continúa, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Imagínate nuestro planeta como un lugar en tinieblas, literalmente no está en tinieblas, pero figuradamente, espiritualmente, estamos en oscuridad sin Dios. Y un día Dios quiso venir Él mismo, es decir, Dios el Padre, enviar a Dios el Hijo, y ¿sabes qué? Este mundo se iluminó. Por eso dice Jesús que mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo, porque habría un momento en el que Jesús tendría que regresar a su trono y entonces el mundo volvería a esa oscuridad. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y con el lodo untó los ojos del cielo. Aquí a lo mejor tengas muchas preguntas, yo también tengo muchas preguntas de ¿por qué Jesús hizo esto? ¿No pudo nada más decir, abre los ojos, ciego recibe la vista? Creo que hay algo allí, hay algo que podríamos nosotros aprender, pero nos deja con dudas. Él entonces hizo esto de escupir en tierra, amasar un poco de lodo con lo que se formó de la saliva y la tierra, y lo unta en los ojos de este ciego, y le dijo, ve, le da este imperativo de que tiene que, por el momento, separarse de él, que no tendría que estar él presente, sino separarse de él, y le dice, lávate en el estanque de Siloé. Y mira, este ciego tenía dos opciones, hacerlo o no hacerlo. Y este ciego hizo algo que Dios quiere que tú y yo hagamos.
Algo que tal vez si es la primera vez que nos ves o si no te consideras alguien de fe, es algo que Dios está pidiendo que tú hagas para poder comenzar una jornada de fe en Dios, de poder creer en Dios. Tal vez alguien te compartió este contenido justamente porque quisiera esa persona que tú confíes, como esta misma persona confía en Dios. Y este hombre, al obedecer, al hacerlo, lo sabemos en nuestro argot cristiano, él anduvo por fe, y ustedes lo saben, no por vista. Literalmente, no anduvo por vista. He conocido algunas personas que no tienen vista, que son ciegos o ciegas, y algo que me sorprende de las personas invidentes es que hacen muchas bromas de lo que ellos tienen, ¿no? Bueno, entonces, cuando Jesús le pide que vaya al estanque y este hombre obedece, él pudo hacerlo por fe, anduvo por fe, no por vista. Este hombre es lo que Dios te pide también a ti. Eligió confiar en alguien a quien no podía ver, basado en lo que otros decían de él. Porque recuerda que Jesús era un hombre famoso, era alguien que podía circular de norte a sur, de sur a norte, para andar en este territorio de lo que hoy es Israel, y constantemente haciendo señales, constantemente haciendo milagros. Así es que este hombre sin duda escuchó que Jesús hacía milagros, así es que le obedeció. Por tanto, dice Juan, por tanto fue, se lavó y regresó viendo, porque anduvo por fe y no por vista. Mira, esta es una gran señal. No sé si tú conoces a alguna persona que haya nacido con ceguera, pero hasta ahora yo no conozco a alguien que haya nacido ciego y después pueda recibir la vista. Por eso, dice Juan, nos sigue narrando, entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? ¿No es este al que incluso los discípulos de Jesús están preguntando si pecaron sus padres? Y unos decían, este es, y otros, no, pero se parece a él. Y él decía, yo soy. Entonces le decían, porque esto es asombroso, amigos, nunca ha sucedido. Esto es asombroso, que un hombre que ha nacido ciego reciba la vista. Entonces les decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es que recibiste la vista? Y él responde, el hombre que se llama Jesús. Todos hemos escuchado de él, sabemos que viaja de norte a sur y de sur a norte, sabemos que sus manos sanan, sabemos que él tiene algo especial porque hace muchas cosas por las personas, sin importar si son pobres o ricos, sin importar si son religiosos o no, sin importar si son aceptados o son rechazados. El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y algo que es obvio, mira, ellos le dijeron, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Y él dijo, no sé, es que no vi hacia dónde se fue. Mal chiste, ¿verdad? Bueno, no vi hacia dónde se fue porque todavía no recibía la vista, no sé. Y algo que tenía que ver con la forma de hacer las cosas en esta época era, si alguien tenía que reintegrarse a la sociedad, si alguien tenía que volver a estar útilmente en la sociedad, ¿sabes qué tenían que hacer en aquel tiempo? Tenían que presentarse ante las personas religiosas, ante los líderes religiosos. Así es que este hombre lo llevaron, dice Juan, ante los fariseos, al que había sido ciego. Pero mira, si esto fuera si fuera un soundtrack de una película, en este momento el audio tendría que cambiar la música. Porque nos dice Juan, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Recuerda, por favor,
que de acuerdo a las tradiciones, no a las leyes de Dios, porque existía la ley de Dios, existían los mandamientos de Dios, existían, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero Dios había puesto algunas cosas allí y otras eran las que los religiosos enseñaban, lo que podemos decir que era la tradición de los ancianos. Era la tradición, no la ley de Dios, la que impedía, prohibía hacer algunas cosas. Era una lista de cosas que no se podían hacer en Sabbat. Y entre esas cosas, era una lista tan larga y a veces había cosas un poco, permíteme decirlo así, tan ridículas. Una mujer no podía acomodarse el cabello, verse al espejo y acomodarse el cabello. No se podía cocinar. ¿Sabes qué? Como no se podía cocinar y no estaba estipulado en la ley, aunque sí estaba estipulado no cocinar, decían ellos, bueno, entonces, de entre las cosas que están prohibidas por hacer es mezclar y amasar. ¿Y recuerdas qué hizo Jesús? Hizo lodo, lo mezcló y lo amasó. Esto es muy grave, Jesús. ¿Por qué hiciste esto en día de reposo? Eso era lo que podían comenzar a pensar los religiosos del tiempo de Jesús. ¿Sabes qué otra cosa no se podía hacer en día de reposo? Hacer medicina. Porque tal vez lo más seguro es que Jesús estuviera ejemplificando lo que posteriormente nosotros conoceríamos como medicina. Estaba prohibido hacer medicina o practicar la profesión de médico. Estaba prohibido sanar en día de reposo, a menos que fuera para salvar una vida. Y entonces, como ha cambiado el soundtrack, como ha cambiado la banda sonora, entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista, y él les dijo, él, Jesús, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. En mi época había una canción que me gustaba mucho, que tenía que ver con esta historia. La cantaba tres muchachos de esos entonces, cuando yo era muchacho hace muchos años, un par de décadas, y ellos se apellidaban Cintrón, así es que eran conocidos, su banda era Cintrón también, y hablaban de esto, de este evento, y a mí me gustaba mucho. Y narra como Juan, que él simplemente dice, mira, yo no sé muchas cosas, simplemente sé que él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios. ¿Sabes por qué los fariseos decían que no era un hombre de Dios, Jesús, que de hecho es Dios? ¿Con base en qué podían decir ellos que Jesús no era de Dios? ¿En qué te basas? ¿Sabes en qué se basaban? Este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Aunque más bien quieren decir su versión del sábado, del sabbat, del día de reposo. Mira, tengo una amiga que dice que todos tenemos una especie de cajitas. Esto ella lo dijo allá en Querétaro. Estábamos en un grupo pequeño y nos empezó a decir a varios que teníamos nuestras cajitas. En realidad nos estaba diciendo a los hombres, pero yo creo que todos tenemos nuestras cajitas. Y decía, es que mira, los hombres tienen su cajita de los sentimientos, su cajita de sus ideas, su cajita de su razón, y así todo está muy encajonado el pensamiento. Y ¿sabes qué? Yo creo que todos tenemos cajas. Y de hecho los fariseos tenían su caja de Dios, su caja de la religión. Tal vez algunos de nosotros, aunque no lo reconozcamos, también tenemos una caja de Dios. Incluso si tú te consideras escéptico y no crees en Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu caja de Dios dice que si Dios existiera, entonces, si Dios fuera bueno, entonces, es una caja. Queremos encajonar a Dios. Incluso los mismos cristianos tenemos nuestra caja de Dios. Y como ellos, igual que muchos religiosos de nuestra época, no tenían su caja de Dios en la cual encajara Jesús. Porque Jesús va más allá de una cajita.
Como no encajaban en su idea de Dios, simplemente llegaron a la falsa conclusión de que Jesús no era de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús es, de hecho, Dios. Si continuamos leyendo, Juan nos dice, pero otros decían de los mismos fariseos, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había una división entre ellos, no podían concebir los mismos fariseos. Unos decían, no es de Dios porque no guarda el sábado, y otros decían, pero está haciendo señales, está haciendo sanidades. Dios no podría manifestarse en alguien malvado. Había división. Entonces volvieron a hablar con el ciego, le volvieron a preguntar, a ver, tú, ex ciego, ¿qué dices tú de él, puesto que te abrió los ojos? ¿Tú qué opinas de Jesús? Y él dijo, ¿qué es? Profeta. Yo creo que es profeta porque él acaba de sanar a alguien que nunca había visto la luz, que ni siquiera tenía una vaga idea de lo que fuera la luz y la imagen. Los judíos, pues, no creían que él había sido ciego, porque esto, honestamente, siendo un poco empáticos con ellos, es increíble. No creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tuvieron que llamar a los papás de este hombre que desde su nacimiento había estado sin vista, porque esto no lo podían creer, no le daban crédito. Seguramente estos religiosos tenían miedo porque esto es totalmente nuevo y desconocido. Hay inseguridad. Pero ¿sabes quiénes también tenían miedo? Los padres de este hombre. Porque si los fariseos, que son tan celosos del sábado, te mandan a llamar en sábado, es porque seguramente va a haber problemas. Así es que les preguntaron los fariseos y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y entonces los padres con miedo respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Más adelante Juan nos dirá que esto lo dicen por miedo, pero están hablando con verdad. Sí es nuestro hijo. Sí nació ciego, desde que él nació nunca había visto absolutamente nada. Y vemos que ahora sí tiene la vista, pero no tenemos idea de cómo haya sucedido. Y para zafarse un poco, edad tiene, pregúntenle a él y él hablará por su propia cuenta. Tiene INE. Licencia de conducir no le dieron porque pues... Mal chiste otra vez, perdónenme. Puede responder por él mismo. Pregúntenle a él. Y por eso Juan nos dice esto. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo. Tenían miedo de los judíos, de los religiosos judíos, de los líderes judíos, porque ya ellos habían acordado, y esto tal vez se parezca a algunos en la actualidad, que ya han tomado sus decisiones de acuerdo con su teología, de acuerdo con su idea de Dios, que es lo que van a hacer con respecto a quienes no caben en su caja de Dios. Ellos habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso ellos tenían miedo, porque iban a ser expulsados, podrían ser expulsados de la comunidad, podrían ser, puedo usar aquí el término excomulgados, porque lo entendemos, excomulgados del judaísmo, de lo que ellos pensaban, lo único que conocían, que tenía que ver con Dios, no poder entrar jamás al templo. Ellos sabían que esto podía suceder. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús eran tan cuadrados, tan encajonados, que podríamos decir que los que realmente estaban ciegos eran ellos. Los líderes religiosos. Y mira, no quisiera apresurarme tanto, pero puedo decirte que hay muchos religiosos y líderes religiosos hoy que podríamos decir que también
están ciegos. Todo por las presuposiciones respecto a Dios. Pero esto no solo le pasó a ellos, porque recuerda que en algún momento hablamos de Francis Collins, ¿te acuerdas? En ese segundo episodio, que si tú no has visto de esta serie Testigo, te invito a que nos busques en redes sociales, ya sea en YouTube o en Amazon Music o en YouTube Music o en Spotify. Busca el segundo episodio y verás allí que hablamos del director del proyecto del genoma humano, que pasó de ser un agnóstico o tal vez ateo, no es lo mismo, pero él lo menciona así, a ser un creyente en Dios. Y él dice, de hecho, que él tenía lo que él denomina ceguera deliberada, es decir, él había elegido por sí mismo no ver. Porque cuando hay algo que ver y simplemente no quieres ver, eres un ciego que tiene ceguera deliberada, ceguera que tú eliges. Así es que estamos a veces tan atrapados en nuestros sesgos. ¿Te acuerdas que hablamos ya del sesgo de confirmación? Ese sesgo en el que nada más buscas información que confirme lo que tú de por sí ya piensas. Estamos tan atrapados allí que no podemos ver más allá de los límites de nuestra caja, de tu caja de Dios. Seas cristiano o no seas cristiano. Pero si continuamos, así que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros, dicen los fariseos, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y entonces él respondió, y es un hombre que cada vez tiene más valor, cada vez es más valiente. Dice él: si es pecador, no lo sé. Y esto se entrecruza con nosotros, amigos. Porque mira, en otras palabras, él está diciendo, no lo sé todo. Y de hecho, no lo entiendo todo. Y tal vez pueda eso tener que ver contigo y conmigo, porque tú podrías decir, es que yo quiero entenderlo todo. Pero ¿sabes qué? De acuerdo a este hombre y de acuerdo a lo que muchos cristianos podemos decirte, este hombre ciego, que era ciego más bien, te podría decir, mira, no tengo que entender todo para creer. No tengo que ser capaz de explicar cómo sucedió y por qué sucedió para creer. Simplemente sé que algo ha sucedido y que yo estoy observando, viendo, siendo testigo de que ha sucedido. No tengo que conocerlo todo para creer. Y la buena noticia es, tú tampoco necesitas ni saberlo todo, ni entenderlo todo, ni explicarlo todo para creer. Tal vez es aquí donde te has quedado un poco estancado en relación con Dios. Tal vez es aquí donde ibas en un camino, tal vez de fe, tal vez de algo que te habían dado tus padres y quisiste ver más allá y te alejaste de la fe, te alejaste de Dios, decidiste no creer más. ¿Sabes por qué? Porque quieres entenderlo todo antes de creer en algo. Pero te quiero decir algo. ¿No es verdad que tanto tú como yo no nos atenemos a este estándar en otras áreas de la vida? Tú no entiendes completamente el amor, pero no dejas de creer en el amor. Quienes estamos aquí creemos en el amor. ¿Entienden todas las cosas ocultas del amor? ¿Pueden explicar qué es el amor? ¿Tú puedes saber exactamente cómo funciona el amor, punto por punto, átomo por átomo? Estoy seguro de que no, pero no por eso dejas de creer en el amor. Sabes que es la conciencia, pero ¿entiendes absolutamente todos los misterios de la conciencia? Mira, tengo una hermana que es neurocientífica y una de las preguntas que ella me hizo una vez y que me voló la cabeza es, oye, ¿sabes qué? No hemos encontrado qué es la mente. Sabemos cómo funciona el cerebro, sabemos que hay neuronas, sabemos que hay sinapsis, pero ¿qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? No necesitas saberlo todo, ni explicarlo todo, ni entenderlo todo, para creer y para confiar. Así es que Dios, como tu Padre Celestial, quiere que des pequeños pasos. Puedes creer en algo pequeño, puedes dar un pequeño paso y después, cuando hayas creído en algo pequeño, seguramente entenderás un poco más.
Vamos a continuar con la historia. Entonces él respondió, el ex ciego, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, y esto es asombroso, amigos, porque él se atiene a esto, a esta única cosa fundamental. Una cosa sé, no conozco todas las respuestas, no lo sé todo, no sé si él es pecador. Es más, no me hagas preguntas teológicas porque no las voy a saber. Pero sé una cosa, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y sabes que esta es la historia de muchos cristianos. No lo puedes explicar todo, pero sabes que hubo una época, si has confiado en Dios, si le has dado tu vida a Dios, si has tenido una experiencia con Jesús, tú no lo puedes explicar, no sabes cómo sucedió, pero estoy seguro que hubo un momento en el que te sentiste muy solo o muy sola. Hubo un momento en el que tal vez batallaste con el alcohol, o tal vez batallaste con sustancias que ingerías o que te suministrabas en el cuerpo para sentir menos el pesar de la vida. Tal vez hubo un momento en el que todos los problemas, todas las batallas que tú tenías se vinieron encima de ti, y tal vez hasta pensaste en quitarte la vida. Pero entonces caíste de rodillas. Pero entonces clamaste a Dios y algo sucedió. Y no sabes cómo, no lo puedes explicar. Solamente sabes que no volviste a ser el mismo o la misma. ¿No te gustaría? Si es que tal vez no has experimentado a Dios, tal vez porque la religión o los religiosos han estorbado. ¿No te gustaría experimentar? ¿No te gustaría decir como los que tal vez hemos estado allí? Solamente sé que no quiero volver a donde estaba antes. Solamente sé que ahora estoy aquí por la gracia de un Dios personal que me ha invitado a llamarlo Padre, que me ha invitado a estar cerca de Él y a vivir cada día, un paso a la vez. Entonces, luego le dijeron inmediatamente estos religiosos, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Sabes qué? Yo aquí simplemente veo que ellos están buscando razones para no creer. Eso es lo único que veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y por eso este hombre, que como te dije hace un momento, cada vez es más valiente, les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué lo quieren oír ahora? Y esto es irónico, es sarcástico y es valiente. ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Este hombre está dando respuestas valientes. Este hombre está situándose en un punto donde, aunque no lo entiende todo, no lo explica todo, no lo sabe todo, simplemente sabe algo fundamental: que Jesús fue el instrumento de Dios para cambiar su vida. Entonces, los religiosos, como algunos otros también de nuestra época, perdónenme, pero es que así es, entonces lo insultaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Y tal vez hasta se limpiaron las uñas y se las vieron así. Nosotros, dicen ellos, nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos de dónde sea. No sabemos de dónde sea. Tú eres su seguidor, nosotros somos de Moisés. Y este hombre, pues no sabemos si sea de Dios, lo más seguro es que sea pecador. Respondió entonces este ex ciego, el hombre, y les dijo: pues en esto te digo que es muy valiente y está teniendo todo lo que se necesita. Pues en esto sí tenemos una cosa maravillosa, dice este hombre, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Él les dice después: ¿sabes qué? Es obvio de dónde viene. Es obvio que viene de Dios, porque yo hasta donde sé, no hay un hombre ciego que haya nacido ciego de nacimiento y que haya recibido la vista. Es obvio que viene de Dios. Y termina diciendo él: si no procediera de Dios, hablando de Jesús, no podría hacer nada.
Y entonces los religiosos me los imagino haciendo una rabieta, a lo mejor con los ojos desorbitados, con las venas saltadas en la frente, le contestaron diciendo: ¿tú naciste sumido en pecado? Recuerda que hay allí una superstición. Tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros. ¿Y lo echaron? Fuera. En otras palabras le están diciendo, ya lo corrieron, lo trataron de excomunicar o excomulgar del judaísmo, y en otras palabras le están diciendo: mira, tú merecías estar ciego. Tus papás merecían todo el trabajo que les diste cuando eras pequeño y con tu capacidad tan limitada por el pecado, el tuyo y el de tus padres. Pero ¿sabes qué? Jesús nos da un panorama totalmente distinto. Los verdaderamente ciegos eran los religiosos que estaban actuando así. Así es que cuando yo te puedo decir que hay una ceguera deliberada, como la llama Francis Collins, un ex ateo científico vuelto a Dios, te puedo decir que no es otra cosa que negarse a mirar, negarse a ver lo que puede ser visto. Y de hecho, igual que los fariseos, esto puede ser traducido en miedo a ver más allá, miedo a conocer lo que hay más allá de lo que se puede conocer y que tal vez ya es conocido. Y esto también aplica no nada más para quienes no tienen en consideración la fe, sino también para nosotros los cristianos, porque algunos de nosotros los cristianos, en algunos sectores, hay sectores del cristianismo que le tienen miedo a la ciencia. Y entonces tal vez ese sector del cristianismo que está en contra de la misma ciencia, tal vez deja pues mal parado a todo el cristianismo. No estamos exentos. Hay sectores del cristianismo que se niegan a interactuar con personas que son diferentes a ellos. Hay sectores del cristianismo que se han olvidado de la compasión, de la misericordia y de la gracia de Dios porque han tenido ceguera o tienen ceguera deliberada. Porque tal vez si esto lo tienes tú, seas cristiano o no, es porque has limitado a Dios a el Dios de la caja. No solo has impedido, ¿sabes qué? Esto es importante. Si tú crees en un Dios y lo has limitado al Dios de la caja, a tus ideas preconcebidas, no solo has impedido que muchas personas a las que Dios ama vengan a Él, si eres cristiano. Es muy probable que al final te pierdas tú mismo, incluso de lo maravilloso que es Dios. Y de hecho también, si no eres cristiano y que tal vez antes eras una persona de fe o que creía algo y te decepcionaste, y que tal vez simplemente no te consideras religioso, yo quisiera preguntarte, mira, ¿tienes miedo a ver más allá? ¿Tienes miedo tal vez a imaginar que hay algo fuera de lo que se puede entender y conocer? ¿Tienes curiosidad, pero al mismo tienes una especie de vergüenza por lo que representan tus prejuicios? ¿Te has cerrado al concepto de Dios o te cierras a toda religión? ¿Te has cerrado al hecho de que Jesús podría ser quien dijo ser, es decir, Dios en la carne? Tal vez te has cerrado a la idea de que de hecho hace 2000 años ocurrió la única resurrección literal y permanente que partió la historia. Y quiero hacerte una última pregunta, y es la más importante. ¿Es sabio que te cierres de esa forma? ¿Es sabio, es prudente que no quieras ver más allá? Yo quisiera invitarte a que consideres la posibilidad de que tal vez también tienes una caja de Dios, de que tal vez también tienes una idea encajonada de lo que es realmente Dios. Podrías considerar, quiero hacerte esa invitación, podrías considerar que tal vez el Dios en el que dejaste de creer es el Dios de la caja de otros cristianos que querían encajonar a Dios en su caja. Tal vez tú observaste más allá y por eso dejaste de creer. De hecho, tal vez hay cristianos que no quieren ver más allá porque tienen miedo de dejar de creer. Pero eso tiene realmente muy poco que ver con Dios, porque tal vez
Dios es más grande. De hecho, tal vez Dios es más grande de lo que pensabas. O tal vez Dios es más grande de lo que te enseñaron. Y te quiero decir esto, y estamos finalizando. Está bien estar equivocado. Está bien no saber todo. Está bien no tener explicación para todas las cosas. Pero ¿sabes qué no está bien? No está bien evitar ver si hay algo que puede ser visto. No está bien tener ceguera deliberada. Por eso Juan termina el Evangelio o su biografía de Jesús diciendo, para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Por eso Juan también escribió algo que muchos pensamos que es el corazón del Evangelio. Él escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a todos, te amó a ti, incluso si piensas que no existe. Te ama tanto que envió a su único Hijo, lo dio, lo entregó, murió en una cruz y posteriormente resucitó para que todo aquel que en Él cree, depositar la fe, confiar, realmente aunque no lo entiendas todo, depositar tu confianza en que Jesús te dará vida eterna. ¿Podrías considerar la invitación de Juan y al menos mirar lo que se puede ver? No negarte a ver lo que es digno de ver. Y junto con todos los demás que leyeron el Evangelio de Juan, creer con base en lo que otros dijeron de Jesús, porque fueron testigos oculares y simplemente quieren que tengas lo necesario para que tal vez recuperes tu fe o tal vez comiences una jornada de fe en Jesús. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios por todos los que tal vez están a punto de perder la fe, a punto de abandonar la fe, o que podrían, de hecho, recuperar o comenzar la fe? Tal vez eres uno de ellos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque tú preservaste estos escritos a través de 2000 años y nos muestras, Padre, estas cosas que son tan extraordinarias, que en su momento fueron increíbles, pero que nos dan detalles que nos hacen ver que son reales y que tal vez, aunque no lo entendamos todo y no lo podamos explicar todo, considerar el hecho de que tú te asomaste a nuestro mundo en oscuridad y nos diste luz a través de tu Hijo, nos puede cambiar la vida. Padre, quiero pedirte por quienes estamos hoy aquí, por quienes están viendo este contenido. Quiero pedirte porque tal vez necesitan valor para ver más allá, para abrir los ojos, para negarse a tener ceguera, esa ceguera que simplemente se elige tener para no ver. Padre, te pido por ellos, para que den un paso pequeño, un paso de bebé, y que puedan comenzar a explorar lo que tú has hecho y en su momento a creer en tu Hijo Jesús. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que nos muestras, porque sin duda lo has hecho para nosotros y por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.